Vamos a Lucas. Hemos estado estudiando, trabajando este libro precioso, este evangelio de Lucas, el único gentil en escribir en el Nuevo Testamento. Y él nos da un énfasis sobre todo a los gentiles, a las personas que están apartadas de acuerdo a la mentalidad israelí, que ellos llevan la autoría máxima de este libro de la Biblia. Y muchos en aquellos tiempos se pensaba como que pues los gentiles eran gente apartada, gente inservible, ciudadanos de segunda clase. Pero Lucas, siendo gentil, él primeramente nos enseña cómo Jesús tuvo un corazón para todos y para que todos pudieran conocer su nombre y pudieran tener experiencias de poder con la persona más maravillosa que ha caminado sobre la faz de la tierra, Jesucristo. El versículo que interpreta este evangelio es Lucas 19:10. Dice: el Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Ese es el objetivo de Jesús. Y hemos hablado a lo largo de esta enseñanza que aquí vamos a estar por algún tiempo estudiando Lucas y enamorándonos de Jesús. Ese es mi objetivo, que nos enamoremos más de Jesús. Porque como te lo he dicho al inicio en las introducciones de cada palabra que me ha tocado dar aquí, si nosotros pensamos más en Jesús y conocemos más a Jesús, nada más ahí la mayoría de nuestros problemas se van a ir. Nada más ahí, si pensamos más en Jesús, porque todo lo que Él es, todo lo que Él es todo lo que tú y yo necesitamos. Él es el único que puede saciar nuestro corazón. Él es el único que puede enseñarnos a caminar en esta vida. Y eso es lo que vamos a ver aquí a lo largo de esta enseñanza y de la experiencia de Jesús y su viaje por Galilea. Porque esta es la jornada del Hijo del Hombre a lo largo de esta provincia, de este estado en el norte de Israel que se llama Galilea. Y está en el capítulo 4 y capítulo 5. Vamos a ver la última porción del capítulo 4, los primeros versículos ahí del capítulo 5. Pero básicamente lo que está sucediendo aquí es que se está cumpliendo, es el cumplimiento de lo que Jesús leyó y luego interpretó en la sinagoga de Nazaret. Agarrando el rollo, el libro de Isaías, lo abre, así como lo hemos visto, como lo hemos observado ahí en lo que leímos hace 2 semanas. Y él lee en medio de todos: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Y también él hace algo después de leer esta escritura de Isaías en la sinagoga de Nazaret, que es su pueblo donde él crece y todo el mundo lo conoce. Enfrente de todos él dice: esta escritura el día de hoy se cumple en medio de ustedes. Y sabemos lo que pasa. Y lo que vamos a leer ahora del resto del capítulo 4 y que básicamente todo el capítulo 5 es el cumplimiento de esto que acabamos de leer. Porque después de ahí él se desplaza a Capernaum, donde a través de una serie de choques de poderes vamos a ver a Jesús imponer su autoridad sobre endemoniados, sobre enfermedades, sobre un leproso a quien toca e inmediatamente sanado. Hace llamamientos y personas, gente, suelta todo para seguir a Jesús. Ahorita cantábamos: por un instante en tu presencia. Y es que un instante de la presencia de Cristo en una vida lo transforma todo. Pero déjame hacer una pausa y orar que el Espíritu Santo hable y prepare nuestros corazones para esta palabra. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú estás en medio de nosotros. Hemos cantado, hemos levantado tu nombre, hemos levantado alabanzas al nombre que es sobre todo nombre. Pero Señor, permite que tu autoridad se establezca también sobre nuestras vidas. Así oramos en esta hora. Unge mis labios
para que la palabra que salga encuentre corazones fértiles, donde el corazón al recibir la palabra produzca un fruto abundante. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Yo le puse como título una nueva autoridad, porque si bien la semana pasada nos visitó el pastor invitado y nos hablaba del poder de Dios, es lo que vamos a ver aquí ahora en Lucas, en lo que estamos leyendo. Yo me he dado cuenta, y creo que tú vas a constatar esto junto conmigo, pero los choques, las colisiones, los impactos, las experiencias poderosas son quizás los eventos más transformadores que tienen el mayor impacto, el impacto más profundo en nosotros. Hay ocasiones donde son situaciones para bien. Yo he hablado con personas, y tú puedes hablar con personas que cada vez que te hablan de su conversión, no faltan lágrimas en sus ojos de lo impactante que fue el conocer a Jesús, el haber recibido perdón de pecados, o alguien que recibió una sanidad, un milagro, algo especial que Dios hizo. A veces estas situaciones ayudan para bien, pero también para mal. Algún choque, algún trauma, alguna situación que te golpeó, y es algo que está en tu memoria, es algo que está en tu mente, y a veces viene algo que te lo recuerda, y también vuelven lágrimas y vuelven situaciones al respecto. Pero esto que estamos leyendo aquí, que vamos a empezar a leer, es una actividad extraordinaria de su poder, de su compasión, de su amor, de su nombre, donde su autoridad se presenta y domina a todo lo que está alrededor de él. Y mi primer punto aquí es que su autoridad sobre los demonios, porque cuando ahora está en otra sinagoga, ahora es la sinagoga de Capernaum, donde era el pueblo donde establece su centro de ministerial, su casa, su residencia, donde está de ahí saliendo más adelante, al mismo tiempo ciudad donde Pedro, Andrés, que eran hermanos, y Juan y Jacobo o Santiago tenían su negocio y eran socios, eran negocio de pesca. Ellos tenían ahí barcas y pescaban. Ahí es donde Jesús va a la sinagoga, y fíjate lo que pasa, tiene un choque de poder con un endemoniado. Pero déjame leer y empiezo a explicar un poco. Dice: había en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno, quien gritó con todas sus fuerzas. Bueno, déjame hacer una pausa ahí. Vemos aquí en esta escena a un hombre poseído por un espíritu maligno dentro de la sinagoga. Ahora, esto es ya de por sí sorprendente, pero déjame explico también, o amplío esta explicación acerca de las posesiones diabólicas. Hay dos tipos de posesión, podríamos decir, o podríamos usar otros términos, pero quiero acatarme al término que usa la Biblia. Uno es cuando el enemigo posee a alguien y pierde completa facultad de socializar, debido a que su voluntad está completamente atada al enemigo. El caso, hay varios en la Biblia, pero el gadareno es uno de ellos. Una persona que socialmente ya estaba impedida para socializar, para hablar con otros, vivía en las tumbas, en el cementerio, lo habían tratado de encadenar, era un hombre al parecer violento, la gente le sacaba la vuelta, había perdido sus facultades. Hay otro tipo de posesión, como estamos viendo aquí en esta porción bíblica, de una persona funcional. Hasta iba a la sinagoga, imagínate, pero tienen detonantes en su vida, y un detonante era la presencia de Dios. La presencia de Cristo en la sinagoga, cuando Él empieza a hablar y empieza a enseñar, eso trae un detonante a su vida. Y entonces empezamos a leer aquí lo que pasa. Dice: el espíritu maligno gritó con todas sus fuerzas: ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? Y aquí hay en la escritura, tú lo estás viendo, hay ¿cómo fue eso, verdad? ¿Cómo habrá sido alguien que empezó sorprendentemente ante la presencia de Cristo a manifestarse? Y luego empieza a decir:
¿Para qué te entrometes? Porque el enemigo está muy cómodo en la cautividad, en el encadenar, en el oprimir, en el poseer personas. Mientras no venga Cristo, no va a haber una liberación ahí. Sigue diciendo ahora el demonio, estamos leyendo lo que dice el demonio: ¿has venido a destruirnos? Pues la palabra es, obviamente la respuesta es sí, pero no hay una respuesta. Sin embargo, la Biblia sí nos dice que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Le dice: yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Y Jesús le respondió: cállate, sal de ese hombre. Entonces el demonio derribó al hombre en medio de la gente y salió de él sin hacerle ningún daño. ¿Y por qué los calla? Siempre Jesús calla a los demonios porque los demonios hablan mentiras primero, pero también los calla porque no quería que la gente se quedara con la idea de que, sin conocer la historia completa de Jesús, su muerte, su resurrección, su victoria sobre el pecado y sobre la muerte y sobre Satanás, al no tener el entendimiento completo de todo, Jesús no quería que lo conocieran como un milagrero, como un exorcista, como alguien que anda ahí en este tipo de cosas. Por eso los calla y no los deja hablar, porque él tiene un ministerio que realizar. Pero aunque son pasajes muy fuertes que estamos leyendo y a veces demasiado también complicados para digerirlos en la mente, en el corazón, en el entendimiento, no significa que porque no los entendemos no haya pasado y no siga sucediendo. Hay mucha explicación que podríamos hacer al respecto, pero esto es a lo que voy. Cada endemoniado, cada enfermo, el leproso que está en la lectura, no vamos a alcanzar a verlo porque no tendríamos el tiempo. Cada persona atada al pecado, a vicios, a hábitos destructivos, cada persona enferma, cada persona con limitantes en sus facultades, cada persona tiene nombre. Son niños que algún día tuvieron ilusiones, son hijos de alguien. Cuando tú ves a personas que están en tremenda dificultad, nada más pregúntale a los padres y no les van a faltar lágrimas en sus corazones de describir lo que están atravesando sus hijos. Lo peor de todo es cuando los padres están cegados y prefieren tener a hijos exitosos en ciertas áreas, pero atados al diablo. Y de verdad, iglesia, quebremos ese pensamiento en el nombre de Jesús en nuestras vidas y asegurémonos de estar orando por nuestros hijos, estar estorbándolos cuando los tenemos que estorbar, estar haciendo lo que nos toca como padres, porque su alma está en un hilo, está en el hilo entre lo eterno y perderse también de la eternidad. Pero yo te recuerdo esta parte: cada persona que Jesús va a ministrar tiene nombre, son gente, tienen sentimientos, están atados. De repente somos fáciles y ligeros en etiquetar, ¿verdad? No, pues el dejado, el divorciado, el homosexual, la viuda, la lesbiana, y se nos hace fácil así decirlo: el loco, el preso, el indigente. A veces se nos hace fácil, pero cada persona Jesús la conoce. Y nada más te quiero recordar esta parte también: a cada persona Jesús le quiere dar libertad. Dice la palabra: y conocerás al Hijo y serás verdaderamente libre. Algunas cosas, algunos pecados son circunstanciales, y eso lo vamos a ir viendo la próxima semana, y algunos otros simplemente vinieron. La pregunta al tener este endemoniado aquí en la sinagoga de Capernaum es: ¿cómo llegó a ser oprimido por el diablo? ¿Cómo esta persona llegó a estar cautivo a la merced del diablo? Porque el diablo no puede tomar una persona así nomás. Tuvo que haber pasado un evento traumático, un choque, una colisión, un impacto, una experiencia, algo en su vida, algún abuso sexual, algún abuso emocional o abuso físico, o algo que duró años. Y cuando esas cosas pasan, o la violencia, este tipo de cosas, eso abre la puerta a la amargura, abre la puerta al temor. Mira, de todos los imperios del tiempo previo a Cristo, desde el imperio de Babilonia, y luego los medopersas, y luego los griegos, y luego los romanos, de todos
los imperios, el imperio romano fue el más violento de todos, a tal grado que ellos hacían de la crucifixión un espectáculo público. Imagínate, niños pasaban por ahí, personas veían eso es algo impactante. Y cuando alguien tiene una experiencia impactante, violenta o sexual, o una experiencia emocional impactante, se abre en nuestra alma una puerta al temor o una puerta a una profunda amargura, lo cual le da al enemigo un derecho de tomar a esa vida. ¿Me van siguiendo? Y eso es lo que pasa aquí. Eso es lo que pasa. Ahora, yo quiero decir esto con todo respeto, aunque siempre digo todo, pero bueno, pues con todo respeto, ¿verdad? Pero hay gente que se sienta entre nosotros con tremendas opresiones espirituales. A lo mejor tú vienes a este lugar cautivo de pecados, cautivo de odio, cautivo de amargura, cautivo de estar viendo imágenes pornográficas, cautivo de estar de algo que te tiene atado y no sabes cómo salir. Y aún yo estoy seguro que en medio de nosotros se sienta gente que está oprimida por el diablo, pero así como en la esperanza, como en la sinagoga de Capernaum hubo esperanza cuando llegó Jesús, aquí también hay esperanza, porque Jesús te quiere hacer libre. Y yo quiero decirte que no es normal que tú te acostumbres a tener eso en tu vida, y Él te quiere liberar. Amén. Podré yo desconocer la situación de tu alma, podré desconocer tu historia a detalle, pero Jesús conoce tu nombre y tu historia a la perfección. Y Él no nada más se quiere identificar contigo, quiere atravesarte esa situación y te quiere hacer libre de eso que oprime tu alma y oprime tu corazón y no te deja explotar en servir, en amar, en adorar, en ser guiado por Dios. Gracias, mi amor, por el amén. Y luego después vamos a ver la segunda expresión de autoridad de Jesús, y es su autoridad sobre la enfermedad. Ahora, no quiero tomar tanto tiempo de esto, porque la próxima semana vamos a ver un caso específico que está ahí mismo en la lectura. Pero si vamos leyendo, aquí en esto vemos a un leproso sanado, vemos también a la suegra de Pedro que es sanada, y la sana inmediatamente. Y de forma general, ahí mismo en el capítulo 4 versículo 40 dice: al ponerse el sol, porque recuerda, él está en la sinagoga, se acaba el día, el Shabbat, el sábado en la tarde, ahí comienza el domingo. Pareciera como que Pedro le dice: ven, vamos a casa, mi suegra está mal, y va y la sana. Pero después dice: al ponerse el sol, le traen, aquí al ponerse el sol, la gente llevó a Jesús todos los que padecían diversas enfermedades. Él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. Además de muchas personas salían demonios que gritaban: tú eres el Hijo de Dios. O sea, estaban reconociendo el nombre de Jesús. Pero Él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que era el Cristo. La campaña puede continuar, pero el versículo 43 dice: pero Él les dijo: es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas noticias del reino de Dios, porque para esto fui enviado. Y aquí es importante entender algo. Jesús es sensible a nuestra necesidad. Él es sensible a tus necesidades, pero Jesús tiene una agenda que cumplir, y también en tu vida. Aquí, ¿por qué dice eso? Pareciera como que Él está evadiendo la responsabilidad de toda la gente que tiene una necesidad de ser sanado, de ser liberado. Lo que pasa es que la agenda del Padre está por encima de la necesidad de la gente. Eso a veces nos mete a nosotros en un proceso, que las cosas no se dan como nosotros queremos, sino se dan de acuerdo a su agenda, y también en tu vida. Pero aquí dice: porque para esto fui enviado. Y cuando dice la Biblia para esto fui enviado, pareciera como que si Jesús nada más fue enviado a predicar, pero hay muchas más cosas que nos dice la Biblia que Jesús fue enviado.
De hecho ya lo leímos, Isaías 61 o Lucas 4:18 dice: fui enviado o he sido enviado para liberar a los cautivos, a los oprimidos, dar vista a los ciegos, predicar el año agradable del Señor. Ha sido enviado para eso. Leímos también de ahí mismo en Lucas 19:10, dice: el Hijo del Hombre vino, o fue enviado a buscar y salvar lo que se había perdido. También 1 Juan 5:8 dice: Él vino a deshacer las obras del diablo. Por eso no te acostumbres a tener el imperio del diablo sobre tu vida, trayéndote cautividad en áreas de tu vida, porque Él vino a romperlo, Él vino a deshacerlo. Otra porción ahí de Lucas dice: no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento, porque Él no llama a quien siente que está bien, a quien siente que a Él la lleva. Él llama a los que saben que están mal y tienen una profunda necesidad de su presencia en su vida. Bueno, la historia nos va diciendo que después de eso sigue la pesca milagrosa y también está compartiendo a la multitud ahí en las orillas del lago de Genesaret. Al ver la barca de Pedro, nos dice la escritura que se sube a ella. Las barcas eran grandecitas, más o menos de unos 8 metros por 3 metros. No podían ser controladas o navegadas por un solo tripulante. Eran varios los que habían ahí. Sin embargo, Jesús se sube a esa barca y de tratar con la multitud, ahora empieza a tratar con una sola persona, con Simón Pedro. Y lo interesante aquí es que muestra su autoridad sobre la creación también. Déjame leer un poquito capítulo 5. Empiezo en el versículo 4 para avanzar en la lectura. Dice: cuando acabó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen ahí las redes para pescar. El mar de Galilea o el lago de Genesaret es lo mismo. Es un lago de 22 kilómetros por 11 kilómetros, donde es conocido en su pesca por pescar de noche y pescar donde el agua está no es muy profunda. Pero Jesús aquí rompe las reglas y le dice, de día, le dice: vamos a lo profundo. ¿Sí? Rompe las reglas del conocimiento de los pescadores. Y le dice: maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Contestó Simón: pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una gran cantidad de peces, que las redes se rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros